Miren, hay actitudes de nosotros que tenemos que cambiar. Hay cuestiones de nosotros, actitudes negativas que nosotros tenemos que transformar. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, pero que realmente vamos a la palabra de Dios, la palabra nos enseña todo. Todo lo que tú quieras entender o saber, lo vas a encontrar en la palabra. El problema es el siguiente. La palabra tú la puedes tomar para lo que tú quieras, pero si tú le pones atención realmente a la palabra te va a contestar de acuerdo a la misma palabra. Es decir, de acuerdo a la voz de Dios y de acuerdo a las instrucciones que Dios nos dejó a nosotros a través de esta palabra. Amén. Hablando del tema de fe, entiéndase que una de las enseñanzas que Hebreos dice que es la fe, pero dentro de la fe, una de las más grandes enseñanzas o de las más grandes o fundamentales enseñanzas del cristianismo es la oración. ¿Es qué? La oración. Amén. Amén. Fíjense, y es interesante que en la oración vamos a encontrar respuestas de todo o casi a todo, a nuestras interrogantes, a nuestras dudas que cualquiera de nosotros pudiéramos tener. Amén. En la oración. Pero, como siempre hay un pero, como siempre hay un granito en el arroz, hoy en día, en muchas ocasiones nosotros no alcanzamos a entender que la oración, póngame atención, va relacionada con la fe. Amén. La oración va relacionada con la fe. La oración va relacionada con la fe. ¿Y la fe qué es? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ahora, si tomamos en cuenta que la fe es tener certeza o estar confiado o estar convencido de que Dios nos va a responder, entonces, ¿qué es la oración? Si la fe, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11, es la certeza, la convicción de lo que se espera, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué es la fe? Entonces, ¿qué es la fe? Perdón, entonces, ¿qué es la oración? Repito, si tomamos en cuenta que la fe es tener certeza o estar convencido de aquello que no es, como si fuera ya, entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Amén. ¿Qué es la oración? Es cierto que la oración es platicar o confiar, incluso nuestro caminar en Dios. Cuando nosotros oramos, le encomendamos todo a Dios, le encomendamos a nuestros hijos, le encomendamos nuestra propia vida, nuestro camino, nuestras finanzas. En la oración a Dios le encomendamos todo. Amén. En la oración le encomendamos a Dios todo. Ahora, en un término natural, eso es una locura. En un término natural, en un término 100% carnal, entiéndase que esto es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque imagínate que una vez tú que te levantas o al momento que tú hagas una oración, imagínate que tú estás confiado en que el simple hecho de que tú estés hablando con quién sabe quién, estoy hablando en un término natural, imagínate que alguien te ve en la calle, que no tiene una vida espiritual o que no es espiritual, y que tú salgas confiado a la vida, que salgas confiado a cualquier hora del día, incluso en la madrugada. Imagínate que tú salgas confiado y la gente te pregunte: oye, ¿cómo se te ocurre salir a este tiempo? Y tú le respondas: yo salgo confiado porque puse mi vida en las manos de Dios a través de la oración. ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? Que estás mal. Te van a decir que estás loco. Amén. Porque hoy día la gente se entiende que no cree en la oración. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos algo. Si bien es cierto que la oración tiene poder, amén, la oración tiene poder, ¿qué tipo de poder se ejecuta en la oración? ¿Qué tipo de poder? Si bien es cierto que tú y yo decimos que tenemos fe, la fe es poder. ¿Sí se entiende? La fe es poder. Entonces, ¿qué tipo de poder se mueve en mí? ¿Qué tipo de poder se mueve en ti a través de tu oración? Es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos lo siguiente. Así como dice Santiago que la fe debe de tener un fruto, también la oración debe de tener un fruto. Y Jesús lo dijo, y lo dijo muy claro. El Señor Jesús nunca se cansó de enseñarnos que cuando nosotros tenemos una oración, una relación con el Señor, siempre va a haber un resultado. Jesús dijo: si todo lo que le pidan al Padre
en mi nombre Él os hará. Y todo lo que ustedes pidan en oración, sin dudar, les será hecho. ¿Se dice así la escritura o no? Se dice así, ¿verdad? Bueno, entonces cuando tú comienzas a ver qué es la oración, te vas a dar cuenta que sí, la oración tiene tanto poder de acuerdo a cómo tú permitas que la oración tenga ese poder. Ah, caray, pastor, como que aquí hay algo que no me cuadra, que no me checa. Te voy a explicar. Nosotros debemos de entender que tenemos una vida dinámica con el Espíritu Santo. Cuando tú oras, cuando yo oro, no estás haciendo otra cosa más que encomendarte a un ser que no vemos, entiéndase Dios. Nosotros hacemos todo lo posible porque levantarnos temprano o a la hora que tú quieras, de confiar en ese Dios que nosotros creemos que es el Señor, el Dios de Israel. Entonces, cuando yo me levanto y pongo mis manos pongo mi vida en las manos de Dios, entonces se comienza a mover una fuerza, un poder que no se ve, pero se tiene que manifestar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si bien es cierto que la oración debe de tener poder, si bien es cierto que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces la oración es exactamente lo mismo que la fe. La oración es lo mismo que la fe. Porque cuando tú doblas tu rodilla de mañana, de tarde, en la noche, ¿qué estás esperando? ¿Estás confiado en que Dios va a protegerte a ti o lo que tú pongas en oración? Amén. Amén. Entonces tú estás encomendando tu vida y tú tienes certeza de que aunque tú no ves, tú tienes la convicción y la seguridad de que Dios va a cuidar tu vida. ¿Sí o no? Esto es fe. La fe dice que es esto, ¿no? De acuerdo a la definición de Hebreos, entonces la oración se podría decir que es un sinónimo de fe. Porque ya cuando tú ves qué es lo que esperas en oración, cuando tú ves qué es lo que esperas en fe, es exactamente lo mismo. Lo que se mueve en nosotros es la convicción, la seguridad, la certeza, la esperanza de que un Dios que no se ve, espero que me esté explicando, se pueda manifestar a mi vida. Entonces, cuando yo comienzo a poner mi vida en oración, que finalmente fue lo que Jesús nos enseñó, entonces a partir de aquí se comienza a ejercer la fe. Amén. A partir de aquí se comienza a ejercer la fe. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué eso durante estos estudios, estas enseñanzas, te he venido diciendo o casi reclamando que en el pueblo de Dios hoy día no hay fe? Sería incongruente decir que hay fe, que no hay fe, pero hay oración. Observa esto. Es incongruente decir que la gente tiene fe y que no tiene oración. Viceversa, es decir, que la gente ora y no tiene fe. Por ley, si tú oras, un resultado que se va a generar en ti es la fe. ¿Sí me explico? Si tú oras, el resultado es que va a haber en ti fe. Ahora, te estoy explicando única y exclusivamente la fe bíblica, porque existe otro tipo de fe. La gente del mundo tiene fe y la gente no ora. Porque mucha gente puede decir, pastor, es que la gente del mundo tiene fe, y es verdad, mucha gente tiene fe, y aún en su fe y en sus convicciones ellos no oran. Pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, la oración y la fe van de la mano. Amén. La oración y la fe van de la mano. Ahora, si la oración tiene poder y yo estoy esperando un resultado de esa oración, entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está pasando en el cristianismo? Te voy a explicar. El cristianismo lo que hoy está haciendo es que está rebajando tanto la fe y la oración. Está poniendo la fe en una dimensión, en un plano, en donde yo cumplo con orar, yo cumplo con medio creer y ya con eso me alcanza para subsistir. Y eso es un error, porque la fe no nos debe de alcanzar ni para subsistir. La fe no debemos orar nada más por cumplir y hacerme sentir bien yo, sino que la fe debe de producir un resultado en nosotros. Amén. La fe debe de producir un resultado en nosotros. Ahora, todos nosotros sabemos que oración es una plática con el Señor. Oración es charlar con el Espíritu Santo. Cuando tú oras, tú estás platicando con el Espíritu Santo. El día jueves
Nacho les explicaba, hasta donde escuché, que él daba un consejo, un tip, y decía, si tienen 40 minutos, un ejemplo, 45 minutos, 15 minutos dedíquenlo a exaltar su grandeza, su poder, otros 15 minutos platiquen y otros 15 minutos quédense en silencio para que ustedes puedan escuchar la voz del Espíritu Santo. Y eso es correcto, no es una forma, no es una ley como tal, pero es correcto, porque orar es tener una plática con el Señor. Amén. Entonces, si orar es tener una plática con el Señor, entonces si yo platico con el Señor, tiene que haber un resultado hacia mi vida. Amén. Si yo platico con el Señor, entonces tiene que haber un resultado en mi vida. Pero la pregunta vuelve a ser la misma de todas estas últimas semanas. Entonces, ¿por qué si yo tengo fe? Entonces, ¿por qué si yo tengo o cumplo con ciertas cosas que la Escritura me dice? Entonces, ¿por qué no hay un resultado en mi vida? Ahora, yo quiero explicarte lo siguiente. Hace un momento te decía que en oración y en la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar la respuesta a cualquiera de nuestras interrogantes, de nuestras dudas que nosotros podemos tener. Amén. Te voy a decir cuáles son las dudas que nosotros podemos tener. A ver, ¿qué duda puede tener una mamá hacia sus hijos? Bueno, ¿por qué mis hijos son como son? ¿Por qué no puedo lograr que mis hijos estén bien? ¿Por qué no puedo lograr que mi marido esté bien? Etcétera. El marido igual, ¿por qué yo no puedo establecer una buena relación con mi mujer? ¿Por qué no puedo guiar bien mi casa? ¿Por qué no puedo estar bien en el trabajo? Etcétera. Estas cosas son las que tú y yo tenemos por común, ¿sale? Porque vivimos en ese entorno, salvo los que no estén casados, ¿verdad? Pero todos los que estén casados, todos los que tienen una responsabilidad, todos los días tenemos esa lucha, todos los días. ¿Qué pasa con mi esposa? ¿Qué pasa con mi esposo? ¿Qué pasa con mis hijos? Etcétera. Eso es lo mínimo. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen otro tipo de problemas? Pues la respuesta es la misma. Tenemos que ir a la palabra de Dios. El problema es el siguiente. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y abrimos la Biblia y no entendemos nada, o de plano Dios no nos habla, no es que el Espíritu Santo no te quiera hablar, sino que nosotros hemos dejado deliberadamente a un lado esa relación con el Espíritu Santo. Y te voy a decir algo. Mira, la palabra de Dios dice que el Señor no es hijo de hombre, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, si Dios te dio una palabra, Él no se va a arrepentir de la palabra que te dio. Amén. Él no se va a arrepentir de una palabra que te dio. Entonces, si yo sé que Dios no se va a arrepentir de una palabra que me dio, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Quiero iniciar con el libro de Deuteronomio. Si tú recuerdas bien, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, habla de todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. En Deuteronomio capítulo 28, cuando habla de las bendiciones, de las promesas, etcétera, hay una parte en donde dice así. En Deuteronomio 28, versículo 1, dice así, denme un segundo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, versión 60, dice de la siguiente manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Lo voy a volver a repetir. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es una promesa. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Repito, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito en el fruto, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, etcétera. Benditas serán tu canasta, tu arte de amasar, y bendito será tu entrar, y bendito será tu salir. Muy bien. Todos nosotros, ¿por qué estamos aquí? Una,
y lo que nunca va a fallar es porque venimos a honrar y glorificar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eso es lo primordial, eso es lo que debe de estar en nuestro corazón. Pero hay muchos de nosotros que no venimos con esa intención primaria, sino que venimos con la intención de que Dios escuche nuestra oración, Dios nos perdone, nos ayude, etcétera, que también es correcto. Entonces, cuando yo tengo una relación con Dios, cuando yo quiero venir a la casa de Dios, yo vengo esperando un resultado. Si tú nada más vienes por perder el tiempo, pues no vas a encontrar nada. Y se te va a hacer aburrida la alabanza, y se te va a hacer pesada la alabanza, y la predicación, qué feo predican, cuánto tardó el culto, etcétera, etcétera. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios con un fin, entonces te vas a dar cuenta que cuando tú vienes al Señor, el Señor tiene una recompensa para tu vida, si lo buscas. ¿En qué me baso? En lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero aquel que busca a Dios debe creer que Él existe, y si existe, Él recompensa a los que los buscan. Entonces, si tú estás aquí, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11, 6, ¿qué vas a tener como resultado? Una recompensa. Amén. Es decir, por cada vez que nosotros venimos al templo, por cada ocasión que nosotros venimos a buscar al Señor, siempre va a haber una recompensa, siempre. Tú me podrás decir, pastor, es que eso no es cierto, porque yo vengo a agradar a Dios. Correcto. Tú tienes que venir a la casa de Dios con la intención de agradar a tu Dios. Eso es lo correcto. Pedirte a cuentas con Dios, todo lo que tú quieras. Pero también debes de entender, y siempre debes de tener en tu cabeza, que si estás buscando a Dios, lo estás buscando por un fin. ¿Sí se entiende? Todos nosotros estamos buscando a Dios por un fin. Por lo menos yo sí, y no me interesa que me critiquen. Yo sí busco a Dios por un fin. Es decir, no lo busco por la salvación, porque la salvación yo no la puedo alcanzar. La salvación me la regalaron. La salvación, Jesús, Él sacrificó su vida por mí, y por Él tengo acceso al Padre, por Él tengo mi salvación, etcétera. ¿Sale? Yo debo de cuidar mi salvación. El venir a la casa de Dios, cuando yo vengo a adorar a Dios, estoy cuidando mi salvación. ¿Sale? Cuando tú vienes y tu intención primaria es adorar a Dios, automáticamente tú estás cuidando tu salvación. Después, entonces nos presentamos delante de Dios para que todas estas promesas, observa, para que todas estas promesas, una vez que tú hayas escuchado atentamente la voz de tu Señor, entonces todas las promesas te alcanzarán. Amén. Todas las promesas te alcanzarán. Amén. Fíjate lo que dice Mateo 6:33, y es exactamente lo mismo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Todas estas cosas te serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Si tú comparas Mateo 6, si tú lees todo lo que dice Mateo 6 con Deuteronomio 28, es exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Es lo mismo. Entonces, si yo busco a Dios, si yo pongo a Dios en primer lugar, ¿qué es lo que va a venir a mí? Bendiciones de parte del cielo. Amén. Pero fíjate muy bien lo interesante. Si tú pones atención y tratas de dejar que el Espíritu Santo te traiga una palabra a tu vida, te vas a dar cuenta de algo. Si regresamos a Deuteronomio 28, dice: acontecerá, sucederá o pasará, que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Los que estudian la palabra de Dios hacen esta pregunta: ¿quién está dando esta orden? Hasta lo que acabo de leer, Moisés. Moisés le está diciendo al pueblo, fíjate bien lo que está diciendo Moisés al pueblo. Moisés le dice al pueblo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que ¿quién está diciendo? ¿Quién le está diciendo los mandamientos? ¿El Señor o Moisés? Moisés. Moisés le está diciendo a la gente: si ustedes hacen lo que Dios me dijo que ustedes tienen que hacer,
Así dice, obsérvenlo bien. Si ustedes hacen lo que Dios me dijo que ustedes tienen que hacer, porque dice, para poner por obra todos sus mandamientos que yo, es decir, Moisés, te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Qué cosas en ti van a ser añadidas? Que tú vas a ser bendito en tu ciudad. ¿Cuántos de ustedes quieren ser benditos en Salamanca? Tienen que decirlo con más seguridad. ¿Cuántos de ustedes quieren ser benditos en esta ciudad de Salamanca? ¿Qué es bendito? Ahorita en este tiempo, ¿qué es bendito? Dichoso que tú salgas y regreses. En este tiempo, bendito es de que tú vayas a trabajar y regreses. Ahorita en este tiempo, bendecido o dichoso es que tú salgas de tu trabajo, que tú salgas de tu casa, que tus hijos salgan a tu casa y que regresen con bien. Hoy día en nuestra ciudad eso es bendecido. Amén. En nuestra ciudad. Muchos de ustedes les consta que tenemos ya bastante tiempo en que salen de sus casas pero ya no regresan. Y la palabra de Dios te dice que bendito serás en la ciudad, en tu ciudad, bendito serás en el campo, bendito es el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arte de amasar, bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Ok, hasta aquí todas esas promesas son las que nosotros anhelamos y todas esas promesas son las que nosotros queremos. Pero hay algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos derrotar a nuestros enemigos. ¿Sale? Y el Señor en el versículo 7 tiene esta otra promesa. Deuteronomio 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Entonces, la promesa de Dios es integral. La promesa de Dios es de una manera extraordinaria. Pero la condición es que tú le busques primeramente al Señor y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Ahora, mi pregunta, y si yo quisiera hacer este culto o esta predicación más emocionante, yo le pondría otro tono y les diría: ¿cuántos quieren las bendiciones de parte de Dios para contagiarlos y etcétera? Pero mi intención no es contagiarlos de un buen ánimo. Mi intención es que nosotros podamos entender con una conciencia clara de que si yo cumplo con lo que Dios me está diciendo, estas promesas van a venir a mi vida. Porque déjame decirte otra cosa. Hoy día al pueblo le gusta que le hablen bonito. Y está bien, yo les he dicho muchas veces, yo no estoy peleado con eso. Pero lo bonito no quiere decir que se va a hacer real. ¿Sí se entiende? Lo bonito, lo emocionante, toda esa euforia que de pronto se mueve en ciertos lugares, eso no quiere decir que las cosas que se te digan allí se te van a cumplir. Porque no porque un culto esté, ¿cómo te diré? Voy a cambiar la palabra con unción, voy a decirlo emocionante, porque la unción y la emoción son dos cosas distintas, ¿sale? Si estuviésemos en un culto de emoción, nosotros comenzaremos a declararles puras palabras bonitas, que repito, no está mal. Pero cuando nosotros no las tomamos en el contexto correcto, entonces ahí es donde ya todo está mal, que es justamente el tema de la oración. Ahora, si yo te estoy diciendo que la oración tiene poder, la oración debe de tener un resultado. El primer problema que nosotros tenemos es que nosotros no buscamos a Dios primeramente. En nuestro corazón no está el buscar a Dios con toda nuestra actitud, con todo nuestro corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dice Deuteronomio 28 que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. ¿Cuántos de ustedes escuchan atentamente la voz de Jehová? Primero, pues que la escuchen está difícil. Y peor, si la llegas a escuchar y no le pones atención, imagínate. Entonces Dios hace algo más simple y más sencillo. Le dice a Moisés: diles tú, así todos me escuchan. Porque Dios no tiene contacto con todos, entiendas en el sentido auditivo. A Dios no todos tienen el privilegio
no todos tienen la bendición de escuchar la voz de Dios audiblemente. Yo no la he escuchado. ¿Sí me explico? Y muchos no hemos escuchado la voz audible de Dios. Muchos otros dicen que sí, y está bien, pero vuelvo al punto. A ver, Moisés, a ti te corresponde decirle al pueblo qué es lo que tiene que hacer. Amén. Y Moisés le dice al pueblo: si ustedes ponen atención, si ustedes oyen atentamente la voz del Señor su Dios y ponen por obra lo que yo les estoy mandando hoy, entonces vas a ser bendito en tu tierra, en tu ciudad, y todas las promesas que Dios te dio, que Dios te está dando, esas promesas te van a alcanzar. Amén. Muy bien. Ahora, la oración, vuelvo a repetir, la oración tiene poder. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Muy bien, pero ¿qué tipo de oración tiene poder? No todas las oraciones tienen poder. ¿Sale? No todas las oraciones tienen poder. Mateo capítulo 21 versículo 13 dice de la siguiente manera: y les dijo, escrito está, mi casa. Jesús está diciendo esta palabra, mi casa. ¿Cuál casa? El templo. Está hablando del templo físico. En aquel tiempo existía un templo. No está hablando del corazón. ¿Sale? Jesús dice, mi casa. Capítulo 21 de Mateo, versículo 13 les dijo, y les dijo, escrito está, mi casa, ¿cómo será llamada? Casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Ahora, te lo voy a descomponer un poquito el versículo para que nos pueda calar. Dice Jesús, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido ¿en qué? Muy bien, ¿cómo podemos convertir hoy la casa de Dios en cueva de ladrones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo podemos convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones? ¿Te imaginas que aquí a nosotros, todos nosotros, Dios de pronto apareciera y se presentara delante de nosotros y nos dijera que ninguno de nosotros lo buscamos con la intención correcta, pero que el Señor se te apareciera, ya que el pastor se dejara con sus cosas y que el Señor bajara y les dijera, ¿saben qué? Ustedes están mal. ¿Qué haríamos? Señor, no inventes. Yo vengo con la actitud correcta. ¿Sí me explico? Nosotros podemos decir lo que tú quieras, pero Jesús les estaba diciendo el resultado de algo que la gente creía que hacía. ¿Tú crees que toda la gente que no iba al templo, tú crees que ellos no pensaban que iban con la intención correcta? Y Jesús de pronto cuando llega y los ve, ustedes saben la historia, haciendo mercadeo, etcétera, etcétera, les dice, ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Cuando venimos a la casa de Dios, ¿la convertimos en una cueva de ladrones? ¿Cómo podemos ser ladrones? No voy a tocar el diezmo, para que no me digan, ya sabía que iba a decir el diezmo. No. ¿Cómo puedo convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones? Cuando yo no le doy la honra de vida a su nombre, ¿sale? Porque si yo tengo una vida de oración con el Señor entonces me está hablando a mí. ¿Sí me explico? Porque estás teniendo una relación directa con tu Dios. Te voy a hacer esta pregunta. Cuando tú te levantas todos los días, si es que lo haces, cuando te levantas todos los días a orar, ¿tú crees que Dios te va a decir que no vengas al templo? ¿Tú crees que el Señor te va a decir que no vayas a la casa de oración? ¿Tú crees que el Señor va a poner esos pensamientos en tu corazón y en tu mente? Eso es ridículo, eso es absurdo. Por eso te les he dicho que hoy día nosotros necesitamos entender cómo nos estamos manejando y cómo nos estamos desarrollando en nuestra vida espiritual. Y te vas a dar cuenta que el positivismo te ha hecho y nos ha hecho que nos apartemos por completo del congregarnos. Y la palabra de Dios sí nos exhorta a congregarnos. Mateo 21, 22, en ese mismo capítulo, dice, se los dije ahorita y se los vuelvo a repetir, y todo lo que pidieren en oración, creyéndolo, recibirán. Todo lo que pidieran en oración, creyéndolo, recibirán. Ahora, si bien les he dicho, ahorita les acabo de comentar, no todas las oraciones tienen poder. Te voy a decir algo.
Si tú eres de las personas que oras todos los días y tienes orando por la misma petición más de 5 años, hay un problema. Quiere decir que la oración que estás haciendo en tu casa está mal. Está mal. No porque esté mal que ores, sino porque en muchas ocasiones Dios te quiere ver en su casa. Aunque hoy digamos que el Dios no habita en 4 palabras, en 4 paredes, etcétera, etcétera. Si habita en tu corazón, yo te vuelvo a hacer la pregunta: ¿tú crees que el Espíritu Santo te dice que no te congregues? Si uno de los principios o pilares fundamentales para el crecimiento de la iglesia en Hechos es que la iglesia se reunía, compartían el pan, oraban, estaban todos juntos, todos unánimes, ¿tú crees que el Espíritu Santo va a estar en contra de que te congregues? Por supuesto que no. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 16 versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Ay, no, esos versículos no gustan, porque la oración tiene que ser en la casa, la oración tiene que ser en el carro, la oración tiene que ser en el trabajo. Repito, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces también nos está hablando la escritura de que hay un tipo de oración que se hace en un lugar específico que no es tu casa. ¿Sale? Que no es tu casa. Hechos 16, otra vez. Aconteció que mientras íbamos a trabajar, aconteció que cuando yo me levanté a las 4 de la mañana, porque trabajo en Silao y tengo que estar a las 6 de la mañana, pues yo voy orando en el camión. ¿Sí dice así la escritura? No dice así. Había un lugar específico donde todos se reunían para orar. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Tú te vas a estar dando cuenta en esta pequeña enseñanza que te voy a dar que la oración en muchas ocasiones no es contestada porque nosotros no le tenemos el respeto o el entendimiento de las oraciones que Dios nos dejó, el Señor Jesús nos dejó. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice así: orando en todo tiempo. ¿Orando cuándo? En todo tiempo. Muy bien, entonces ya te he dicho 2 tipos de oración. Una, la que se hace en un lugar específico. Otra, que es en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración. A ver, quiero que ustedes me digan lo siguiente y ustedes me lo expliquen. ¿Qué quiere decir orando en todo tiempo? Y con toda oración. Orando todo tiempo y con toda oración. Está hablando de 2 oraciones. ¿Cuáles son? La oración que tú haces como persona individual y la oración que se tiene que hacer de manera colectiva. Hay oraciones que tú le estás pidiendo a Dios por algo específico en tu intimidad, pero Dios no te las va a responder en tu intimidad. Hay oraciones que Dios te las va a responder cuando estés con los santos, con todo ruego y súplica. Fíjate, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿En el qué? En el, dígame lo que me digas. Y el resultado se tendría que ver. Cuando tú solamente oras en tu casa, no es suficiente. No es suficiente. No lo es. Porque está la oración colectiva, está la oración de la congregación, está la oración que Dios respalda a su iglesia. ¿Sí se entiende? Y esa oración es la que se ha descuidado mucho. Y a partir de aquí voy a comenzar a cerrar, porque voy a tratar de decirte algo. Vuelvo a repetir: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Repito esa segunda parte: y velando en ello con toda oración, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es velar? Estar alerta, estar despierto. Si te quedas dormido aquí,
¿Tú crees que en tu casa no te vas a quedar dormido? Y si eres como yo, de los que se desvelan mucho, ¿tú crees que en tu casa no te vas a quedar dormido? ¿O de plano tengo tan bonita voz que los arrullo? Háblenme y me pongo a orar por ustedes, si no pueden dormir. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando tenía mi negocio, yo me acuerdo cuando iba a dejar a mis hijos, yo los iba a dejar, yo ya sabía, yo ya tenía mi técnica. Le decía: Señor, voy a hacer el máximo esfuerzo por estar 1 hora de rodillas delante de ti. Pero ponía una madera con no es foamy, pero con un pedazo de tela para cuando me quedara dormido, porque ya sabía que me iba a quedar dormido. Y le dije: Señor, yo sé que tú escuchas mi oración. Y me ponía en posición fetal. Ya me estoy cansando, Señor. Me ponía hincado, doblaba mis rodillas, me sentaba en la posición que fuera, me dormía. En la posición que fuera me dormía. Ahora, este reclamo para ustedes no es nuevo, porque si tú te sientes agredido por mí, pues imagínate cuando Jesús estuvo con sus discípulos. No inventen, ni 1 hora pudieron orar conmigo. Y Jesús estuvo peor, para él estuvo peor, porque Jesús estaba a punto de ser crucificado. Jesús estaba pasando por un mal momento y Jesús le dijo: no inventen, estoy en el peor momento de mi vida, y la oración colectiva que ustedes tendrían que haber hecho conmigo, me dejaron morir solo. ¿Tú crees que en tu casa tu oración va a ser una oración con súplica? ¿Tú crees que en tu oración va a ser una oración con perseverancia? Yo nada más se los digo así, se les paso el dato, ¿sale? Yo no sé cómo oran, pero si ustedes son como yo, y si no son como yo, pues gloria a Dios. Pero si son como yo, por eso no creo que duren más de 1 hora despiertos todos los días. Porque la gente me dice: todos los días, pastor. Bueno, muy bien. Si todos los días logras tener esa comunión con Dios, pues gracias a Dios, ¿sale? Repito: orando en toda oración y con toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2 dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella con acción de gracias. Voy a leer otra cita para casi cerrar. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y velad en oración. Si tú regresas a si tú regresas a Efesios, te dice que tenemos que estar velando en oración con toda perseverancia y súplica. ¿Amén? Ok. Aquí la pedrada va para todos, menos para los que vienen el jueves. ¿Saben cómo le llamamos al culto del jueves? ¿Saben cómo tiene el título del culto del jueves? Culto de oración. Culto de oración. ¿Sabes por qué te digo que la iglesia hoy día no tiene poder? Y no me refiero simplemente a esta congregación, sino que me refiero a la iglesia en general. La iglesia no tiene poder, la iglesia no tiene fe, por una razón sencilla. Tú puedes ver hoy día por los medios de comunicación que te ponen ahí en el Facebook, sobre todo, imágenes de conciertos cristianos atascados, abarrotados. ¿Y la oración? 2, 3, 4, 5. Porque ese es el común denominador hoy de todas las congregaciones. Y déjenme les digo que esto va de mal en peor. Porque ahora con esto de la pandemia y con esto que estamos haciendo de transmitir, bueno, ahorita no transmitimos, pero de todas las iglesias que hoy día están transmitiendo sus reuniones, la gente se le ha metido el chip de que ya no tengo, de manera inconsciente, porque quiero que les quede claro, de manera inconsciente ya dice: yo ya no tengo que ir a la iglesia. No tengo que ir a la iglesia porque muchos enseñan de alguna manera equivocada o mal enfocada que no es necesario que vengas a una congregación porque el Espíritu Santo no está en la congregación. El Espíritu Santo está en tu casa, el Espíritu Santo está en tu corazón, etcétera. Pero la palabra sí te enseña que nosotros
tenemos que congregarnos, te guste o no nos guste. Porque hoy día tenemos tantas facilidades y tantas comodidades que te dicen lo siguiente: no importa que te quedes dormido en la oración, Dios conoce tu corazón. ¿De veras Dios conoce nuestro corazón? O sea, tan a la ligera tomamos esa expresión. Sí, Dios conoce mi corazón, pues con mayor razón me debería de dar miedo, porque a Dios no lo puedo engañar, porque a mí sí me puedo engañar. ¿Sí me explico? Porque yo sí me puedo estar autoengañando y decir, yo oro todos los días aquí en mi cuartito, tengo mi altar familiar, tengo mi Biblia, escucho a tal predicador, lo pongo en un lado, en la noche pongo las alabanzas, gloria a Dios, amén, aleluya, tengo una vida perfecta en el Señor. Cuando hice énfasis en la palabra velar, te voy a decir lo siguiente. La palabra velar o velad es estar atento, sin dormir. Cuando la gente dice, o por lo menos cuando la Escritura dice que nosotros debemos de estar velando en oración, te voy a decir algo, creo que tengo el fundamento, pero te voy a decir algo. Llega un momento en donde Jesús le presentaron a un endemoniado y dice la Escritura que Jesús regañó a los discípulos, porque los discípulos, Señor, pues no pudimos echar fuera el demonio. Y Jesús le dijo, este género solamente sale con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Entonces te vas a dar cuenta de algo. Hay una oración que es la que Dios te respalda en un nivel mayor, y que esa oración también Dios te revela cosas. No es la oración de tu intimidad. No es la oración que mismo Jesús dijo, no seas como los publicanos, enciérrate en tu alcoba, enciérrate en tu cuarto, donde nadie te escuche, porque esa es la oración tuya y Dios. Pero hay otra oración que es la que te dice Colosenses y que es la que te dice Primera de Pedro, que hay una oración en la que nosotros tenemos que estar velando con toda perseverancia. ¿Qué tipo de oración es esta? A ver, ¿tú sabes lo que está pasando en el mundo entero? A la gente no le interesa lo que pasa en el mundo entero. Está como está, ¿para qué me interesa lo que pasa en el mundo entero? ¿Verdad que sí? Bueno, eso es un error. Ese es un error. Porque la oración te enseña y Dios te responde y te muestra secretos para que tú entiendas que si la Escritura nos está diciendo que tenemos que velar, nos está diciendo que nosotros tenemos que velar porque a Él le interesa que nosotros estemos perseverando con todos los santos delante de Él, con todos los justos. Fíjense lo que dice 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Mas el fin, 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La gente de pronto tiene la tendencia a decir lo siguiente: yo oro, tengo relación con el Señor, estoy bien, todo está perfecto. Pero yo me voy a atrever a decir algo. Si realmente nosotros estuviéramos velando en oración, nosotros estaríamos listos predicando todos los días. Porque 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas estas cosas se acerca. No está diciendo que ya son, se acerca. El día de ayer estuve viendo una noticia que te la voy a complementar con la pandemia. Yo me acuerdo que por ahí del mes de febrero, les dije, mis hermanos, ustedes no se centren en la pandemia, ustedes céntrense en lo que viene después de la pandemia. No sé si recuerdan de esa predicación. Les dije, porque realmente la pandemia como tal no va a generar conflicto. Lo que va a generar conflicto es, y me acuerdo que les dije, el tema económico.
Les dije, imagínate una empresa cerrada por 4 o 5 meses. Esto va a ser un caos económico. Y te voy a decir algo. He entendido cómo está funcionando el mundo en este tiempo. Ya pasaron 4 meses, 5 meses, no sé cuántos meses pasaron ya. Y el diablo ya logró un cometido. Alejar a muchos de la iglesia. Muchos. Ese es un principio. Y yo me acuerdo que yo pregunté a Dios y le dije, Señor, no les voy a decir que le pregunté al diablo, pero casi le pregunto al diablo, ¿qué ves en la iglesia? ¿Qué le ves a la iglesia? ¿Por qué le tienes miedo? ¿Qué le ves? Lo digo de una manera irónica, confrontándonos de esta manera. ¿Qué le ves? Si la iglesia no tiene poder, la iglesia no tiene esa relación con su Señor, porque si la tuviera, entonces creo yo que todos nosotros seríamos diferentes. No estaríamos fijándonos en lo que hace el hermano, no estaríamos dejando de congregarnos por lo que piensa el otro, lo que dice el otro, no estaríamos fijando en nada de esas cosas, no lo estaríamos. Pero entonces me puse a pensar mal. Me puse a pensar como pensaría Dios, o me puse a pensar como creo yo que pensaría el diablo. Y te voy a decir a qué conclusión llegué. Ahora que han pasado estos meses, te vuelvo a repetir, un común denominador que pasa con todas las iglesias y todos los pastores es de que por lo menos el 30-40% de la congregación, por la razón que sea, ya no regresó. Ya no regresó. Haz la prueba tú si quieres. Deja de venir 3-4 domingos. Te va a costar trabajo regresar. Te va a costar trabajo. Te vas a sentir fuera de lugar. Te vas a sentir que ya no encajas. Una vez que tuviste una relación, con el simple hecho de asistir, ¿sale? Con el simple hecho de asistir. Pasó este tiempo, hay mucha gente que ya no va a congregarse. Te voy a decir cuál fue el fin, creo yo, o si no el fin, uno de los objetivos de esta pandemia, o para el mundo entero, es de que ya nos acostumbramos a la pandemia, ¿o no? Ya estamos amoldados. Ya nos metieron que vamos a tener que vivir con esto no sé cuánto tiempo. Hoy día, por ejemplo, nosotros, a México se le critica mucho porque no siguió las líneas, los reglamentos, qué sé yo. Y tienen razón, de alguna manera, ¿no? Pero nosotros como mexicanos estamos bien amoldados a la pandemia, porque tenemos nuestras reuniones sociales, sobre todo las sociales, porque esas sí no las dejamos por nada del mundo. Nuestras reuniones familiares, todo dejamos, perdón, nada de eso dejamos, pero el congregarnos sí lo dejamos. Obviamente los que les tocó el no trabajar, pues también, ¿no? Pero en cuanto tuvimos la primera oportunidad, comenzamos con nuestra vida normal, no importándonos si nos fuéramos a contaminar o no. Por ejemplo, los que trabajan en el sector salud, pues ellos, aunque corrieran riesgo, pues tenían que trabajar, se tuvieron que amoldar. Y hoy día es al punto al que quiero llegar. Estamos amoldados a la pandemia y ya no lo vemos como una palabra profética que se tiene que cumplir. Pues es la pandemia. Yo he escuchado a predicadores serios que han dicho: es que han pasado muchas pandemias y todo el tiempo han dicho que Jesús ya viene, etcétera, etcétera, y Jesús no ha venido. Entonces lo más seguro es que esta pandemia pues sea otra más y que Jesús no vaya a venir. Dije, bueno, tal vez pueden tener razón. Pero yo me puse a preguntar, porque yo tengo muy claro algo. Hace muchos años, cuando se nos predicaba de velar en oración, era para que nosotros estuviéramos listos para cuando Cristo venga. Eso se me enseñó a mí hace 20 años, 25 años. Entonces, cuando era velada de oración, sí era velada de oración por interceder unos con otros, pero más que nada era velar porque si Jesús viniera, no nos dejara y nos encontrara en la iglesia. Esa era la oración de velar hace 25 años. Hoy día ni velamos. Y las iglesias independientes, por lo que tú quieras, no voy a entrar en un tema crítico, pero la parte de velar en oración está completamente a un lado. Y me voy a atrever a decir que la iglesia en general
no vela, no está atento a la voz de su Señor. Deuteronomio dice: acontecerá que si tú estás atento a la voz de tu Señor, a la voz de tu Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Por qué te lo digo? Mira, una de las señales que yo sé que para que Jesús venga es todo lo que hoy día está pasando. A ver, hoy día México, toda Latinoamérica sufre de lo que está sufriendo Salamanca. No somos los únicos. Así como Silao, así como Celaya y cualquier otros están pasando por una crisis de inseguridad impresionante. Bueno, si nosotros queremos verlo así, otros países no están sufriendo lo que nosotros estamos sufriendo. ¿Sale? Entonces no se cumple la palabra profética de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, entonces otra señal que no se cumple para que Cristo pues no vaya a venir. Pero ayer, creo que el Espíritu Santo me habló. Si bien es cierto que a ustedes no les predico ni de profecías ni de escatologías, sí sé. Y cada acontecimiento que pasa, siempre lo paso por ese filtro. A la gente no le importa si Cristo viene o no, aunque diga que sí. Porque si le importara, estaría velando en oración, de acuerdo a lo que la Escritura dice, no a lo que yo digo. ¿Sale? De acuerdo a lo que la Escritura dice. Y la Escritura sí te dice que tienes que estar listo en oración para que Dios te diga, por lo menos te dé un indicio de que Él viene. ¿Sale? De que Él viene. En la parábola de las vírgenes, ¿cuál fue el reclamo del marido hacia las vírgenes? ¿Cuál fue el reclamo? Que no estuvieron esperándolo, que no estuvieron listas. Y hoy la iglesia no está esperando a Jesús, aunque diga que sí. Si aquellos que dicen que están en oración todo el tiempo, Jesús o el Espíritu Santo ya les hubiera revelado lo siguiente: mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sean sobrios y velar en oración. El día de ayer escuché la noticia, ya cuando me iba a acostar, estaba la televisión prendida en enlace y vi una noticia que el pueblo de Israel ya firmó un pacto de paz. Y yo que sé de eso, dije: ay, caray. Y así fue como si el Espíritu Santo me armara un rompecabezas y me dijo: checa el mundo, porque nuestro entorno es inseguridad, violencia, asesinatos y ya. Pero hay pandemia a nivel mundial, hay una crisis económica a nivel mundial, en nuestro entorno muerte, una devaluación de la vida impresionante, el amor de muchos se está enfriando. ¿Sale? Si bien es cierto que a nivel mundial no está todo un caos como en nuestra ciudad, pero a nivel mundial hay un caos en diferentes países, pero allá hay un caos. Entonces cuando vi eso de que el tratado de paz, dije: ay, ya me está llamando la atención esto. Bueno, los que dicen que sí oran, Dios ya les hubiera revelado esto. ¿Sí me explico? Hey, ya vengo. El Espíritu Santo ya les hubiera revelado esto, porque es una verdad que nosotros no vamos a evitar. Mas el fin, dice Pedro, de todas estas cosas se acerca. Sean pues sobrios y velad en oración. ¿Por qué te decía lo de la pandemia? Porque ya estamos acostumbrados a la pandemia, estamos a medio acostumbrados, mientras no nos toque, a todo esto que está pasando en nuestra ciudad. ¿O no? Estamos acostumbrados. Yo me sorprendo de veras, y se los digo así delante de Dios, y le doy gracias a Dios cuando pasa un día y que no hay un muerto. Yo le doy gracias a Dios, porque ya, ¿cuántos fueron? Ahora, ¿cuántos mataron? Yo estoy acostumbrado a lo que está pasando en la ciudad. ¿Por qué te digo? Porque cuando salgo a la calle, cuando salgo a no sé, a cualquier lado, yo ya estoy alerta. Yo estoy viendo a ver quién se ve medio sospechoso. ¿Quién es? No, pues nadie, vámonos. Ayer en la noche llevé a mi hija, la mayor, fue a cenar con unos amigos. Yo pasé a Home Depot, de regreso pasé a una taquería a comprar una papa, pero en ese lugar hace unos 15 días asaltaron a alguien y mataron a alguien, y está oscuro ahí donde fui, y traía todo eso acá en mi cabeza, porque ya me acostumbré, ya me adapté.
Entonces, ¿en dónde están nuestros 5 sentidos? En todo menos en lo espiritual. En todo menos el espiritual. Y ahí es donde te digo que estamos bien apartados de Dios. A ver, ¿por qué la iglesia no tiene fe? Si la iglesia tuviera fe, ¿cuánta gente estaría en sus congregaciones yendo a las reuniones de oración? Yo no estoy hablando de esta, estoy hablando de todas en general. ¿Cuántas estarían yendo buscando a su Señor? Olvídate de las bendiciones, olvídate de las profecías, olvídate de todo eso. ¿Cuántos estaríamos buscando la presencia y el rostro de Dios? Las iglesias tendrían que estar llenas. Oye, que va a haber un culto de alabanza y adoración. Ah, gracias a Dios, qué buena onda. Pero en la oración sí tendríamos que estar. Y estamos al revés. Entonces estamos realmente al revés. Por eso, aunque decimos que tenemos fe, realmente hay una carencia de ella. No hay fe. Porque no es coherente, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que nosotros decimos que oramos y no hay fe. A ver, ¿cuáles son los pretextos? Voy a decirlo a nivel general. ¿Cuáles son los pretextos para que la gente no vaya a las reuniones de oración? Digo de esta iglesia y de cualquier otra. De todos modos, la iglesia es la misma. ¿Cuáles son los pretextos? Los argumentos. ¿Cuáles son? Trabajo, falta de tiempo, dinero. Y entonces, ¿dónde está la fe? Inseguridad hoy en nuestro tiempo. ¿Sabes que hoy día la fe para el cristiano está probada, se está siendo probada como no tienes una idea? En este tiempo de pandemia, porque la pandemia te dice no puedes congregarte, no puedes reunirte, ¿sí o no? Ahorita ya está diferente, pero en un principio me consta que pastores, amigos míos, pastores, con un conflicto impresionante hasta hoy día, en que hermanos, cuidémonos. O sea, yo entiendo todo eso, pero vuelvo al punto. Y ahí es donde entra, ¿cómo te diré? No sé ni cómo decirlo. Choque, conflicto entre la espada y la pared. A ver, ¿qué dice la Biblia? Tú y yo, entre comillas, somos seres espirituales. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura acerca de? Obviamente hay otro que dice, la Escritura dice que si alguien está enfermo, pues vayan y que los ancianos oran y les unjan y estos sanarán. Jesús ponía sus manos sobre los leprosos, Jesús convivía con los enfermos y nosotros tenemos que apartarnos de la enfermedad. Porque si tú hoy en tiempo de pandemia tienes la osadía de tocar a las personas, eres un irresponsable. A ver, entonces, checa el conflicto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás enfermo? ¿Qué hago? Si oro por ti, estoy loco. Si no oro por ti, pues no tengo fe. ¿Sí se dan cuenta cómo la pandemia fue más allá de lo que nosotros vemos? Entonces, ahora, ¿cuál es el conflicto que está teniendo la iglesia? La iglesia no tiene rumbo, la iglesia no tiene convicción. Si, porque no tienes tiempo, porque no tienes dinero, no vas a las reuniones de oración, y eso lo digo a nivel general, entonces ¿para qué te alcanza la fe? ¿Para qué te alcanza la fe? ¿Sí me explico? ¿Para qué te alcanza la fe? ¿Tú crees? Cuando la gente de pronto me habla, me ha dicho, pastor, ore por mí, estoy mal. Y me acuerdo que en oración, en unas reuniones de oración les dije, es increíble que la gente que más necesita de oración es la gente que menos viene. Yo estoy sorprendido con eso. La gente que más necesita de oración es la que menos viene. Entonces la gente de pronto te pide, pastor, ore por mí para que yo sane, pero no creen en la oración. No tienen fe. Hay conflictos serios. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Constantes en la oración.
Esto que te estoy diciendo, mis hermanos, te dije que lo iba a hacer para confrontarte. Amén. Para confrontarte. Mira, cuando te decía de lo del tratado de paz, puede ser que no sea el tratado de paz que dice la Escritura, pero así como he visto que he estado trabajando el diablo, te voy a decir qué es lo que va a pasar. Lo más seguro es que ese tratado de paz no sea el que dice la Escritura, pero lo más seguro es de que nosotros nos acoplemos a que, quién sabe qué está pasando en el mundo, y tómala de pronto que venga el Señor. Y ahí es cuando dice la Escritura que el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Sale? Y dice la Escritura, si el justo con dificultad se salva, si el justo con dificultad se salva, entonces yo debo de entender lo siguiente: que los ojos del Señor están sobre los justos y atento a sus oraciones. Yo no sé si tú quieres convertirte en una persona a la que cuando tú ores el Señor esté atento a tu oración, o que el Señor voltee su rostro en contra tuya. Yo no sé cómo quieres que seas tú, pero yo sí te quiero retar a algo. Yo sí los quiero retar a algo a todos ustedes, mis hermanos. Bueno, los que se quedaron, porque ya los demás se fueron. Yo sí quiero retarlos a algo, a que pruebes tu fe. Te voy a decir por qué. Porque la fe va a ser probada. Y si Dios prueba tu fe, yo preferiría mejor comenzar a probar mi fe y que no me agarre desprevenido Dios. No sé si me expliqué. Señor, yo quiero poner mi vida de frente a ti. Quiero poner mi vida en contexto tuyo. A ver, tú me estás mandando esto, tú me estás diciendo esto, tú me estás mandando lo otro, y yo estoy siendo un irreverente, desobediente, porque hay cosas que se están acercando, mis hermanos, y nosotros nos estamos amoldando. Entiendan, ese es el principio que se va a mover en este tiempo. La gente ya no está acostumbrada a venir a la iglesia. De todos modos están, pues, enlace, está el Facebook, está el YouTube, están todos los predicadores. Ahora tengo para escoger, si no me gusta uno, le cambio a otro. Estamos súper amoldados. La oración, bueno, la hago en mi casa, estoy contento, estoy feliz con lo mínimo, lo básico, y se acabó. Y no es así. Y no es así. Te lo voy a decir así. Haz de cuenta que hoy sabemos que están matando a muchas personas, ¿sale? Y no te voy a decir que le tocó a tu vecino, te tocó a un familiar tuyo. Esto es lo que está pasando ahorita en el mundo. Pero la gente siente el dolor solamente cuando es alguien suyo. Cuando es alguien ajeno, no le interesa. Y esa es una triste realidad. Hoy muchas personas que han muerto, que han sido asesinadas, ya quedaron en el olvido. Para muchos, para los que son o los que fueron allegados a, no. Y a lo mejor ellos son los que sienten mala inseguridad, etcétera, etcétera. Pero para eso Dios nos dice: hey, ustedes no tienen que llegar a eso. Ustedes no se tienen que quedar cuando yo venga. Ustedes tienen que estar listos a lo que yo les estoy hablando. Porque el problema de todo esto que está pasando es que nos estamos amoldando. ¿Sí me explico? Nos estamos amoldando y tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar eso. Entonces yo quiero invitarte, mi hermano, a que hagamos lo siguiente. Simplemente quiero que oremos y que le digamos al Señor: Padre, yo sé que tú quieres hablar conmigo, papá. Si bien es cierto que tengo una relación contigo por las mañanas o por las noches, es cierto que debo de pasar mi vida de oración a otro nivel, papá, porque es tiempo que tu gloria se manifieste en este lugar y con los míos. Papá, hoy yo te quiero bendecir, Señor, y quiero agradecerte porque tú has llamado mi atención. Hoy quiero bendecirte, Padre mío, porque es verdad, Señor, que tú estás continuamente buscándome. Y yo muchas veces he sido negligente y vuelvo mi rostro hacia ti. Padre, hoy bendigo esta congregación, Señor. Hoy yo bendigo a cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Padre mío, que todos aquellos, Señor, que han sido constantes en sus casas, papá, yo te doy gracias y los bendigo a cada uno de ellos, mi Dios.
Pero ahora yo te pido, Padre, que nos ayudes a ser constantes y perseverantes en la oración, papá. Pero ahora como iglesia, papá, como cuerpo tuyo, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des la oportunidad de tener ese encuentro real contigo, papá. Yo te pido, Señor, que nos bendigas en este día, en esta tarde, en esta noche, Señor, con tu presencia y con tu Espíritu Santo, Padre mío. Te pido que nos des la fortaleza, te pido que nos des la visión, que nos des el desarrollo, mi Dios, de cómo tenemos que ser nosotros, que nos ayudes a desarrollarnos en nuestra vida espiritual, papá, a través de la oración, Señor. Que nos ayudes a entender, mi Padre, que sí es cierto que tú buscas una relación con nosotros, papá, pero es cierto, mi Dios, que tú quieres una relación mayor con cada uno de nosotros, Padre. Velad y orar, porque el tiempo está cerca. Estén atentos y listos, porque el tiempo está cerca, mi venida está cerca. Yo te doy gracias, papá, y te pido que levantes a esta generación, Señor. Si acaso fuese la última, papá, te pido que nos des la oportunidad, Señor, de levantar bandera, de levantarnos en oración, papá, de creerte a ti, de buscar tu rostro, Señor, para que las bendiciones nos alcancen, papá, para que salgamos confiados, para que regresemos seguros, mi Dios, para que tú estés al pendiente de nuestros seres queridos, de nuestra familia, papá. Para eso tú quieres que te busquemos, Señor, de día y de noche, en tu santo templo, en nuestra casa, en donde quiera que tú nos pongas, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre, que transformes el entendimiento de Sion, Señor. Te pido, mi Dios, que ellos, bajo cualquier circunstancia, papá, pasen el filtro de sus acciones en cuanto a la relación contigo, por el filtro de la palabra. Realmente te estoy honrando como te debo de honrar. Realmente te estoy agradeciendo como te debo de agradecer. Realmente estoy siendo coherente con lo que digo y con lo que hago, papá. Hoy yo te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo, mi Dios, venga y nos ayudes a crecer. Que nuestro oído se afine a tu palabra. Que nuestro oído se afine, Espíritu Santo, a tu Espíritu Santo. Que nosotros, mi Dios, como hijos tuyos, Padre, no todo el tiempo tengamos que estarnos arrepintiendo, sino tendremos que estar orando, Señor, agradeciéndote por la victoria que nos has dado, por las visiones que nos revelas, Señor, por tu palabra que es revelada a nuestras vidas, por las estrategias que nos das para convencer a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares de tu palabra. Hoy yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tengas a bien, Señor, a visitar una vez más esta congregación, papá. Y te pido que visites a cada corazón dispuesto, Señor. Cada corazón dispuesto, mi Padre, a escuchar tu voz. Cada corazón, Señor, que entienda, Padre mío, que estamos viviendo un tiempo complicadísimo, papá, de mucha muerte, de mucho terror, de mucho peligro, Padre. Hoy día estamos siendo amenazados, mi Dios, en la salud, en la vida. Estamos siendo amenazados en la economía, estamos siendo amenazados absolutamente en todo, mi Dios. Estamos siendo atacados por todos lados, papá, pero no nos damos cuenta, Señor. Está en riesgo nuestra salvación, papá, por no poner atención y no escuchar tu voz como debemos escucharla, Padre. Hoy día, Señor, quiero agradecerte por Sion, papá, porque yo sé que en tu corazón estuvo y está el haber levantado esta pequeña congregación, Señor. Yo sé que la has levantado con un propósito, mi Dios. Y así como yo sé que traes a cada persona con un propósito, papá, te pido que les y nos reveles como iglesia, Señor, cuál es el propósito y la visión que tú tienes, mi Dios, para esta congregación, papá. Que podamos entender que tú no nos llamaste simplemente a congregarnos, a estar compartiendo el alimento, sino que tú nos has llamado, mi Dios, a que la gloria tuya se manifieste en este lugar, papá. Que realmente podamos ser diferencia, podamos ser luz, como está escrito en tu palabra. Que podamos llevar el evangelio tanto en palabra como en poder, en manifestación del poder de tu reino al mundo entero, mi Dios. Pero primero tenemos que convencernos nosotros de que existes, de que hay un poder, mi Dios, que se puede manifestar en la vida de tus hijos buscándote, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos hecho
de tu casa una casa de ladrones. Perdónanos, mi Dios, si he rebajado el venir, el asistir, Señor, a algo común, a algo normal, a que si voy, bueno, y si no, también. Ayúdanos a entender, papá, que en cualquier momento tú puedes tomar la decisión de llevarnos y presentarnos delante de ti. Te pido, mi Padre, que en nuestro entorno de nuestra ciudad, Señor, nos ayudes a hacer luz, mi Dios, a toda esta gente, mi Dios. Ayúdanos a decir las palabras correctas, el mensaje correcto, mi Dios, a aquellos que nos rodean, papá. Enséñanos, mi Dios, a poder decir el mensaje adecuado, mi Dios. Pero ese mensaje solamente va a salir de nuestra boca si tú tomas nuestros labios. Si el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, quiere estar en nosotros, no quiero que cada uno de nosotros impidamos, Señor, impidamos que ese poder se manifieste sobre nuestras vidas para el mundo entero, Señor. Hoy nuestra ciudad, nuestra familia necesita de ti. Y lo importante y lo tremendo, Señor, es que si nosotros no les hacemos ver el valor que es buscarte, si nosotros no les enseñamos lo que es honrarte antes que todas las cosas, nuestra